de agencia migrante. Entonces, digamos, en eso va a girar un poco la presentación del día de hoy. Entonces, pues seguramente hay algo de ruido y me disculpan, pero vamos dando la conversación. Entonces, bueno, muchas gracias, Dolani, por colocar aquí la presentación. Y bueno, estas van a ser unas conversaciones sobre migraciones, como lo que ha venido realizando la ruta de manera permanente. Y pues, si quieres, pasamos la presentación. La siguiente, porfa. Eso me parece muy bien. Bueno, yo sé que esto puede ser carretudo y fastidioso, pero acá vamos a encontrar como los tres grandes enfoques que nos... Ya, un momentico. Aquí dice aceptar. Ah, ya, están grabando. Ya te voy a mandar. Sí, un momentico que están estacionándose acá. A comer garullas. Entonces aquí están los tres grandes. Dame 5 segunditos, Dolani, que se están como estacionando y ya, 5 segunditos, ya, continúo. Bueno. Entonces, ahora sí, aquí hay tres enfoques para abordar las migraciones. Digamos, hay muchos más, pero estos son como las cajas grandes para poder analizar y pensar sobre todo y reflexionar sobre las experiencias migratorias. Entonces tenemos el primer enfoque, digamos, que se conoce como el nacionalismo metodológico. Este enfoque de nacionalismo metodológico tiene unas características particulares y es que pues pretende hablar de leyes para entender las migraciones, es decir, de leyes específicas como predecir el movimiento migratorio. Hay una ley que se llama la ley de atracción-expulsión y el enfoque economicista fundamentalmente masculino, es decir, no se pensaba en las mujeres. Entonces el nacionalismo metodológico, aunque uno piensa que es un enfoque que no debe ser utilizado en algunos casos o que sirve para algunos análisis específicos, pues muchas de las políticas públicas y los programas migratorios están consolidados en este enfoque. Entonces, fundamentalmente dice que hay leyes para predecir los procesos migratorios. Segundo, plantea una ley fundamental o una hipótesis, por así decirlo, que es la ley de atracción y repulsión. Entonces dice que hay factores o lugares de destino que atraen y hay lugares de origen que expulsan a la gente. Y entonces eso permite cómo proyectar algo que conocen como stock migratorios en términos demográficos. Esto todavía se utiliza muchísimo en términos de hacer los análisis para las migraciones y habla de un enfoque economicista, es decir, que la gente migra particularmente solo por razones laborales y económicas y que en algún momento indicaron que los procesos migratorios eran fundamentalmente masculinos, es decir, de los hombres. Entonces, digamos que esto nos da como un marco de análisis. Después hay otra segunda cajita, digamos que nos aporta elementos para entender las migraciones, que es el transnacionalismo. Y este transnacionalismo sí nos da otros puntos de vista distintos, que tiene que ver con una categoría que son las redes transnacionales, es decir, las personas que migramos y nos movemos, hacemos redes que salen de las fronteras y que ahí nos articulamos. Habla de la feminización de las migraciones, es decir, cómo ya no las mujeres migramos en un patrón asociativo con los hombres, sino que tenemos un proyecto migratorio propio. Y lo segundo, el concepto de la diáspora, eso es muy interesante porque esto lo trabaja, digamos, un teórico llamado Stuart Hall, que dice que no es que uno sale del lugar de su país o del lugar de origen y sale como olvidando todo, sino que por el contrario recuerda todo y trata de recrear ese lugar y de encontrarse con cosas de ese lugar de donde salió. Y la tercera cajita, que es el enfoque crítico, y yo creo que todos los enfoques se alimentan, digamos, entre ellos, pero el enfoque crítico plantea la autonomía de las migraciones, que ustedes lo revisaron en la sesión anterior, habla de los agenciamientos migratorios, es decir, cómo las personas migrantes luchan por transformar las condiciones de sus lugares de origen y de destino y también en el tránsito, y plantea un concepto muy interesante que son las luchas migrantes. Entonces, yo sé que esto es un paseo muy rápido por estos enfoques, pero ¿a qué nos ayuda, digamos, esta carreta, por así decirlo, un poco teórica? A que cuando estemos en espacios donde se estén hablando de políticas públicas, de programas o de migraciones, nosotros podamos rápidamente decir desde dónde nos están hablando, cuál es el lugar de la propuesta de esa política pública,
Entonces, digamos que esto es como una introducción muy breve para, desde estos enfoques o marcos teóricos, comprender en líneas generales de dónde se han abordado o estudiado las migraciones. Obviamente esto es mucho más complejo y hay otras cosas que atraviesan los estudios migratorios, pero digamos, estas tres líneas teóricas nos ayudan a comprender en dónde también nos podemos ubicar nosotros o dónde ha estado también ubicada nuestra experiencia. Hay gente que dice, pues yo me puedo ubicar en las tres cajitas, yo me identifico más con esta, del nacionalismo metodológico, que es como lo más ortodoxo, así como lo más antiguo, me ubico en, no sé, en términos de las leyes que rigen las migraciones o de los factores de atracción y repulsión que todavía, por ejemplo, se utilizan mucho para analizar las migraciones. Del transnacionalismo yo puedo tomar la feminización de las migraciones y pensar por qué las mujeres nos movemos y no como pegadas al proyecto migratorio de los hombres, sino como una decisión mucho más autónoma y por otras razones. Y del enfoque crítico, pues cómo transformamos las personas migrantes y cómo luchamos en los lugares de destino, de acogida, dicen otros, yo digo receptores como para hacerlo, digamos, a veces mucho más preciso, pero no necesariamente es así, y también transformamos las condiciones de nuestro lugar de salida, de origen. Entonces, esto es como interesante en términos de la conversación. Y aquí, digamos, se propone un ejercicio un poco en términos de una pregunta que no la tengo ahorita, ya la tengo por acá, espérense, que se propone un poco para dar la conversación de este momento, ¿no? Es desde la experiencia migrante, ¿cuál enfoque permite un análisis de las migraciones contemporáneas? Es decir, en estas tres cajitas que, insisto, están pasando muy rápidamente, eh, cómo nuestra experiencia migratoria atraviesa también estas teorías o esto que de alguna manera hemos venido escuchando. Entonces, reitero, el nacionalismo metodológico fue como lo primero que salió en el siglo XIX para pensarse las migraciones, tenía un enfoque economicista, es decir, la migración era laboral, aquí falta mano de obra y la gente se va para este lugar y se mueve por eso. La forma de moverse de la humanidad eran por factores de atracción y repulsión, es decir, qué te atrae para moverte a un sitio y qué hace que te salgas de otro. Que además la gente se movía fundamentalmente por factores económicos. Y aquí no entra, digamos, en términos de los despojos, es decir, cuando hay guerras, hambrunas, cuando se depreda las condiciones de vida del medio ambiente, que la gente tiene que salir pues de su lugar de origen porque no tiene condiciones para la vida, ellos planteaban más como que la gente tomaba una decisión atravesada por lo económico, por mejores condiciones y se movía de un lugar a otro, y que quienes migraban eran los hombres, es decir, los hombres eran los que tenían un proyecto económico para salir de un país. Este es el nacionalismo metodológico. El transnacionalismo, y aquí hay un teórico que seguramente en algún momento han leído, leerán, que es Pierre Bourdieu, y él tenía un migrante que lo ayudaba, que era Abdelmalek Sayad, y él planteaba que habían redes, que nos conectábamos en formas de nodos para desarrollar nuestro proyecto de vida y que estas redes eran aquí y allá. Esas redes transnacionales que trascendían las fronteras, ese concepto lo desarrolla Bourdieu y unas mujeres se pusieron a estudiar por qué las mujeres migraban. Y entonces sale otra categoría interesante que es la feminización de las migraciones. Y ahí se empieza a explicar por qué las mujeres migran, qué las lleva a moverse. No solo es el patrón asociativo con el hombre, sino qué otras cosas, qué otras situaciones en el marco de la estructura de patriarcal y de opresión que algunas que vivimos, digamos, en algunos tiempos las mujeres, digamos, han tenido encima con mucho mayor peso, las obliga a salir de sus lugares de destino, las violencias que tienen que afrontar, en este caso la violencia basada en género, los proyectos de autonomía económica, de mejora de su familia, y aquí hay una categoría fundamental que tiene que ver con los cuidados transnacionales, la maternidad transnacional. Entonces, ha sido muy interesante. Ya un momentico que va a pedir un favor. Muy bien, entonces con esta introducción dejamos unas preguntas en el chat para empezar a abrir la conversación. Sí, sí, ahora ya volví, qué pena, es que tienen acá, Sí. ya está el barullo, pero ya pedí que cerrara. Y el último enfoque, que es el de la lucha migrante,
dice, pues nosotros no nos quedamos quietos ni de donde salimos ni de donde llegamos, y allí empezamos a agenciar la vida, el proyecto de vida, el proyecto migratorio, y se decantan una cantidad de análisis que tienen que ver con la autonomía de las migraciones, con lo que conversaremos después del derecho de fuga, es decir, una cantidad de, digamos, de aportes y de construcciones desde las poblaciones migrantes. Entonces, allí hay una pregunta que Dolani nos puede, por favor, indicar y pensar desde nuestra experiencia migratoria en qué cajita nos ubicamos, en dos, en tres cajitas, en cuál, digamos, a veces pasa que mi experiencia migratoria es atravesada por estos tres enfoques. Entonces pensar, bueno, la mía se parece más a esto, yo creo que esto me sirve más para entender mi experiencia migratoria o entender las migraciones. Entonces digamos que ese es el ejercicio que vamos a desarrollar ahorita. Dale, pues entonces, la pregunta entonces es, a partir de los tres enfoques que expuso Ruth, ¿cuál es desde la experiencia migratoria que cada quien tiene donde más se identifica? Entonces, para eso pueden abrir el micrófono o pueden abrir el enlace que acabo de mandar en el chat y también en el WhatsApp, cualquiera que les quede mejor, para poder responder. Una persona que quiera abrir su micrófono, que quiera responder en el chat la pregunta y vamos viendo quién está respondiendo desde el ejercicio. Ah, ya tenemos, voy a compartir pantalla, creo. Te voy a mostrar aquí pantalla, Ruth, las respuestas que ya las personas han compartido. Ya tenemos ahí 4 personas que se identifican más con las luchas migrantes, una persona que se identifica con el transnacionalismo. Ah, mira, ya van 5 personas que se identifican con el enfoque de luchas migrantes. ¿Alguien quiere abrir el micrófono, hacer una comentario, pregunta? Hola, por aquí Miguel. Pues Adelante. personalmente es como una combinación del transnacionalismo y las luchas migrantes, desde el transnacionalismo, desde el entendimiento de la diáspora, ¿no? Eh, pues he transitado como un ejercicio académico que fue mi formación profesional y me pensé, fue el ejercicio como antropólogo y fue pensarme a mí mismo y la colectividad con la que me he organizado en Chile, y pues dimos cuenta de que somos un colectivo de la diáspora colombiana y ahí hay un agenciamiento y hay una acción política como diáspora. Entonces es como una vinculación de esas dos cosas, como decía Ruth, pues Abdemal ya es supremamente estructural en esa forma de pensamiento, no conocía la relación con Stuart Hall ahí sobre la diáspora. Eh, y Esto es como que Abdemal Sayad identifica la doble ausencia para hablar de la diáspora, que es como hablar desde la herida, ¿sí o no? Como nosotros que hablamos en el episodio de la violencia en Colombia es una herida en nuestra memoria y para algunos partir, salir de Colombia y convertirse o empezar a identificarse como parte de la diáspora genera un herido y pasar a la Colombia futura a como la exposición de, de la Comisión de la Verdad, de la Colombia herida, la Colombia posible. Abdemalet Sayad con la doble ausencia también, repensándolo desde las autonomías migrantes, aparece la doble presencia, porque somos diáspora que pensamos, soñamos, anhelamos y tenemos la ausencia de la Colombia abandonada, pero agenciamos en el país donde estamos en acogida y también agenciamos sobre Colombia. Entonces tenemos esa doble presencia, esa potencialidad, esa posibilidad de doble presencia como parte de la diáspora. Eso, si les quiere.
Gracias, Miguel. Y esa doble ausencia también hay otra categoría que desarrolla Sayak, que es muy interesante, que se llama el eterno retorno. Y cómo, sobre todo de la gente que es retornada, siempre la añoranza del lugar de que dejamos en la cabeza y queremos volver a eso, ¿no? Es, digamos, como una nostalgia que atraviesa siempre la experiencia del retorno. Así que muchas gracias, Miguel. Es muy interesante lo que Sayak propuso en el tema de las migraciones y todo lo que aportó como migrante argelino a los estudios de Bourdieu, que hay gente que dice que, bueno, yo voy a ser aquí atrevida, que parte fue, o sea, que mucho fue de lo construido y de la experiencia que Sayak analiza desde su propia experiencia migrante. Sí, mucha gente piensa eso. Yo soy Yo también, pero bueno, digamos que es muy interesante. Bueno, pues continuamos o alguien más quiere participar. Me dices qué diapositiva sigue, Ruth. La siguiente, Dolani, la que está ahí en orden. Sí. Bueno, entonces digamos que aquí hay cosas ya que ustedes han analizado y masticado muchísimas veces que tienen que ver con la misma categoría de migrar, movernos, es un proceso histórico, porque a veces las migraciones siempre se ven como en contingencia, ¿no? Aquí dice alguien que siente que me transversaliza el tema de las luchas migrantes, ahí escribieron en el chat, porque además de otras tantas cuestiones me permite reconocerme como sujeto activo de la migración, no como una víctima pasiva del sistema. Entonces, digamos que ahí es donde esas categorías empiezan a cobrar vida en el marco de la experiencia migrante. Entonces, movernos, migrar, pues reconocemos que es un proceso histórico innato de los seres vivos, porque a veces como que se desnaturaliza la posibilidad de movernos por el mundo en temas biológicos, pues si no se mueven las especies, no evolucionan, digamos, las características actuales de las migraciones, que esto lo han venido conversando, tienen que ver con procesos sistémicos en el marco de la globalización, pero en el marco de la globalización y los reacomodos del sistema capitalista y sus procesos de despojo. Si uno rápidamente pudiera poner un mapa de dónde se están dando todos los procesos de despojo y expoliación y le mete por arriba las rutas de donde se está moviendo la gente, seguramente hay muchas coincidencias, ¿no? Y tiene que ver mucho con la reconfiguración del sistema económico capitalista, es decir, es muy complejo como que verlo por separado. Y ahorita, por ejemplo, se están desarrollando como categorías, digamos, como más recientes que tienen que ver con los refugiados ambientales, es decir, cómo la depredación de las formas de vida hacen que la gente se tenga que mover, es decir, ahorita el tema de las migraciones viene atravesado sobre todo por los reacomodos del sistema capitalista, donde deben desarrollar o se incrementan los procesos de despojo, de depredación, donde se acelera la acumulación de capital y ahí uno ve como la gente va saliendo o se mueve hacia lugares donde considera que hay mejores condiciones de vida y ahí hay un concepto interesante de Saskia Sasse que tiene que ver con las ciudades globales y cómo estas ciudades sostienen su base económica a partir de la mano de obra migrante que vive en estos circuitos de la economía. Pues Verónica Gago es una argentina que lo trata muy chévere, muy bien, estos circuitos de la economía popular, informal en algunos casos, que además están muy cerca de lo que llaman economías ilegales, pero que sostienen todo el ejercicio económico de estas grandes ciudades donde la gente se mueve. Entonces eso es muy interesante, digamos, poder revisarlo así, porque entonces entendemos que nuestro proceso migratorio, que viene también por muchas razones subjetivas, también está atravesado seguramente por reacomodo del sistema capitalista. Y Kastler y Miller, esos son unos teóricos que han sido estudiados por el tema de las migraciones, actualmente denomina esta era como la era de las migraciones, es decir, en ningún periodo del mundo se ha dado una movilidad de la forma en que se está dando ahora, es decir, que es la paradoja que los bienes y servicios en el marco de la globalización ahora sí se mueven para todos lados, a usted le llega cosas de donde sea, su casa y donde esté, lo que no se puede mover es la gente. Entonces digamos que hay una paradoja ahí en términos de lo que se considera esa categoría del Estado-Nación, que son los países, entonces para globalizarnos sí se puede mover toda la mercancía, pero el Estado-Nación se mantiene
para cuidar sus fronteras, sus recursos, sostener su soberanía, y esos mismos países se juntan en términos de sus proyectos económicos para despojar. Entonces, digamos que hay paradojas que afectan obviamente o que inciden directamente y que generan causas estructurales para entender las migraciones. Entonces, digamos, esto es como una conversación que seguramente hay que profundizar. Yo dejo aquí como algunos aspectos interesantes que seguramente se podrán conversar un poco para abrir el panorama y no pensar que digamos que las migraciones que a veces lo atraviesan a uno y uno se queda en su proceso, digamos, contingente, en lo que le sucedió, pero como esa experiencia mía migratoria se conecta con lo que está pasando en el mundo, con los procesos de la geopolítica, porque las migraciones son multiescalares. Lo que pasa por fuera de nosotros incide directamente en nuestro proyecto de vida y obviamente en los proyectos migratorios. Entonces aquí hay una imagen, digamos, que tiene que ver con cómo estas fronteras, y seguramente ya este concepto lo revisaron, se externalizan, es decir, los países se juntan y también imponen sus políticas sobre otros para contener a la gente que se quiera mover y abrir o cerrar la puerta, el chorro, como dicen, de las migraciones. Entonces, digamos, hay muchos procesos que permiten que la gente entre cuando ya hay un stock, y eso es del nacionalismo metodológico, que hay un superávit, entonces cierro acá y controlo, y así se va, digamos, esa posibilidad que hacen los estados-nación, que pareciera que lo hacen solos, pero lo globalizan. Por ejemplo, la frontera de Estados Unidos en algún momento estuvo ubicada acá en el Darién, en Colombia, con Panamá, y allí se generaba la contención y se genera en México, y cuando se empezaron a mover por San Andrés, ese mar de Centroamérica también se convirtió en una contención, y lo que hacen es gestionar el caos. De repente llega la gente que es necesaria y la que no va quedando en el camino, es decir, hay toda una maquinaria necropolítica también para gestionar las migraciones, toda, digamos, una industria humanitaria también que se alimenta de las migraciones y que ayuda en medida que permite que la gente se mueva hasta ciertos lugares y por ciertas rutas, y por otro lado contienen y hacen su ejercicio necropolítico de sostener fronteras y, digamos, hay diezmar también, digamos, hay teóricas que ya están hablando de un genocidio en términos de población migrante, de toda la que ha muerto, de toda la que ha sido asesinada también por ineficiencia de los estados, por ejemplo, en las rutas de tránsito. Y perdón que me alargué acá, vamos con la siguiente un poco para avanzar. ¿Qué sucede cuando migramos? Sabemos las violencias en el origen, en el tránsito y en el destino, y aquí es importante entenderlo del enfoque transnacional. Hay dificultades para los procesos de adaptación, y la adaptación es un concepto que viene del nacionalismo metodológico. El que llega tiene que adaptarse. Es decir, ellos no consideran desde el nacionalismo metodológico que haya conversaciones interculturales o multiculturales. Ninguno de los dos conceptos me gustan, pero digamos que es lo que hay ahorita para hablar del tema de, digamos, de los procesos de integración. Según el nacionalismo, pues uno tiene que adaptarse, hay barreras para la garantía de los derechos humanos, pérdida del horizonte de posibilidades del proyecto de vida, sobre todo cuando además las migraciones son de manera forzada, pues usted carga con lo que tiene, sale, y su proyecto de vida se distorsiona y usted tiene que volverlo a reconstruir en ese lugar de destino. Hay proceso de desplazamiento, es decir, yo de allá hacía una cosa, estudié algo, aquí me toca hacer lo que me salga, vender arepa, barrer, cuidar gente. Pasa aquí, pasa con los colombianos en España, pasa con las marroquí que cargan 100 kilos de peso en la espalda, y eso les sirve para tener recursos y pasar la frontera con lo que puedan cargar en su cuerpo. Entonces estos procesos de desplazamiento también desdibujan un poco el proyecto de vida. Pérdida de las redes de cuidados y de afecto, o sea, como entrar en un limbo emocional que de alguna manera complejiza la experiencia migratoria, estrés postraumático, temores para afrontar nuevos espacios, es decir, cómo uno habla, cómo uno llega, cómo uno aborda los lugares que desconoce totalmente, es decir, uno siempre va pensando en lo nuevo, en cómo lo hago, pérdida de amigos, conocidos, de la red de los vecinos, es decir, estas cosas que pasan cuando uno se mueve, la separación familiar,
Por ejemplo, los niños en algún momento tocó como dar unas conversaciones con niños y niñas. Era muy doloroso la separación de abuelos, pero también de las mascotas, de los cuartos, del colegio, de la calle donde jugaban pelota. Eh, Uno entra o sigue una dinámica de sobrevivencia, es decir, uno siempre cree que está temporal en el lugar y eso hace difícil desarrollar los arraigos y a veces da mucha miedo, pena hablar desde la nostalgia y de lo que significa el desarraigo, porque entonces, ay, no, pero ¿qué es lo que usted extraña de allá? ¿O qué le pasa? ¿O es que no le gusta estar acá? Ay, pero qué tanta quejadera. Entonces, digamos que estas son algunas ideas propia, de la experiencia propia, pero también de lo conversado en diferentes espacios que de alguna manera atraviesan la experiencia de migrar y de moverse y que parecen generalidades que se reiteran cada vez que se da una conversación con personas que hemos migrado. Ruth, aquí quiero aportar un ejercicio a partir de tu Señora, diapositiva. Si alguna de las personas quisiera compartir dentro de sus migraciones internas, porque también sabes que aquí hay personas el conectadas que están ahorita desplazamiento. mismo, sí, que están, por ejemplo, o fueron migraciones voluntarias, están ahorita en otros territorios dentro del mismo país, personas que son del Caribe y que se movieron a la región cundiboyacense, por ejemplo, Sí, o personas que son. Quisiera yo preguntarle también a estas personas y también bueno, a todos ustedes, ¿cuál de esas listas que nos presenta Ruth lo han experimentado? Si quieren compartir cuáles han sido sus experiencias a partir de los ejemplos que ha dado Ruth, para abrir también el micrófono y tener una conversación en lo que continúas, Ruth. sí, adelante. O tienen otras cosas que creen que hayan pasado que pueden alimentar también como esa lista. Sí, dale. Entonces voy a compartir la imagen de la lista, a ver si alguien se identifica, si quiere contar una anécdota, si algo que les ha pasado en relación a eso. Y o aportar algo nuevo. Entonces, a ver, tenemos en el chat aquí, dice, me parece, Edison, me parece que ese desarraigo que menciona Ruth no es accidental, sino que es producido y administrado mediante políticas que precarizan, fragmentan comunidades y dificultan la reconstrucción de la vida, convirtiendo la experiencia migrante en una lucha constante por reanclarse en un mundo que estructuralmente nos sigue manteniendo al margen. Wow. Edison, ¿tú has tenido una experiencia similar a lo que estás describiendo? ¿O es una observación de la que haces como sensibilidad migrante con otros? Dice que parte y Parte y parte. parte. Wow. Y- pero es interesante lo que dice Edison, porque efectivamente, eh, y esto lo habla también Stuart Hall, digamos, las representaciones sociales son fundamentales para la comprensión un poco de la experiencia migrante y de todo el andamiaje estructural que permite la exclusión, no solo de personas migrantes, es decir, de los diferentes, y lo voy a decir ahí, no me gusta ese término, pero de poblaciones excluidas, que al final hablan de poblaciones y cuando uno junta a todos somos la mayoría, pero digamos, en términos de los estereotipos que se crean, digamos, crear lo que llaman aliens, porque así éramos llamados los migrantes hace muchos años, el extranjero, el otro, no como en la comprensión de la otredad. Entonces, ha sido muy interesante, gracias, Edison. Dice que le gustaría mucho, me Sí, gustaría mucho poder participar de viva voz, pero esperemos, claro que sí. Y si no, mande el un audio a micrófono. alguno y por ahí lo Sí, escuchamos. sí es cierto, sí, manda el audio. Oye, quiero aquí dar un ejemplo de lo que la propuesta que ahorita hacía del ejercicio, y es que está hablando con una amiga, ambas somos del Caribe colombiano, de Cartagena. Y resulta que ella me estaba contando que, bueno, se vino a vivir a Bogotá y ya tiene un tiempito viviendo acá, ¿no? Entonces le estaba sucediendo algo que yo decía, caramba, solamente pasa cuando venimos de otra región, por ejemplo, ¿no? Entonces que el entorno laboral para ella le ha sido muy difícil porque resulta que su ser caribe a otras personas no le gusta. Entonces hay unas formas distintas de ser y entonces las personas, como tú ahorita dijiste, que receptoras o el lugar que recibe, como que no les gusta eso. Entonces ahí hay un tema también de interseccionalidad, ¿no? Que le atraviesa, que su experiencia incluso laboral está atravesada por su rango cultural cuando ella llega a otro entorno con otras culturas, incluso dentro del mismo país, ¿no?
Eso quería agregar. No sé si tú quieres, Ruth, ampliar eso o pasamos a la siguiente diapositiva. Pues digamos, en esto ya hay como unos análisis que se han desarrollado que tienen que ver con eso, con la construcción del otro, del alien, del distinto, ¿no? En términos de cómo se da esa mirada o ese ejercicio y cómo las representaciones sociales hacen que ocupes un lugar social específico, ¿no? Y las representaciones sociales no significa solo con, digamos, producir características del otro, sino que son relaciones de poder, digamos, y narrativas que se cimentan sobre el otro. Entonces, el problema no es que veamos al otro distinto, porque al final todos, todas y todos somos distintos, sino cuando eso distinto me excluye a mí. Digamos, allí es donde uno dice, que hay un problema, espere, porque al final la diversidad pues es fundamental y es lo que permite también la movilidad humana, pues que, digamos, entender que el mundo es distinto y que pasa por lo distinto, pero que eso no significa que esa diversidad deba ser excluida. Entonces, digamos que entiendo a tu amiga del Caribe, porque yo también vengo del Caribe y el tema de las formas, pues acá pesa mucho. Entonces, el hablar bajito, yo no se empieza a reír para adentro, empieza a vestirse de negro y pasan cositas, porque uno hace una performatividad y esto lo plantea Butler, y disculpe que esté tirando tanta gente acá en la conversación, pero Butler habla del esencialismo estratégico, es decir, uno se mueve de estos lugares asignados y a veces los reitera también como un ejercicio de sobrevivencia. Y pues si hay una performatividad y me tengo que adaptar y ahí hay un enfoque, el nacionalismo metodológico, pues uno se mimetiza porque tampoco, digamos, dice, pues no todas las batallas me las voy a dar y eso es una forma también de resistir desde las poblaciones migrantes. Y hay otra gente que dice, en algunos lugares seré, y por el derecho a ser y pertenecer, que habla Marela Varela Huertas, digamos, allí uno, bueno, da esos ejercicios también de generar autorrepresentaciones. Por eso me parece muy interesante las conversaciones que se tienen en temas migratorios con Stuart Hall. Bueno, ahora avancemos acá. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de las agencias migrantes. Y primero vamos a hablar de la categoría agencia. Hay agencias y luchas, y lo pongo como en estadios distintos, seguramente, y que se conectan, y seguramente ustedes lo pueden ubicar de otra manera en el marco de los análisis que den. Entonces, la agencia es esa capacidad de no quedarnos en el lugar asignado y de movernos de allí, sobre todo cuando son lugares que voy a decir la palabra que es rara, que subalternizar, que nos ponen en otro lugar y además en un lugar donde nos dominan y bueno, de ahí nos movemos. Entonces la agencia es una acción que genera un efecto, pero son prácticas y demandas concretas, es decir, no es solo la retórica de conversar en términos de la narrativa y la subjetividad, sino que son prácticas concretas que nos ponen en otro lugar. A veces son unas mucho más grandes y organizadas y están en el estadio de la lucha migrante, y hay otras que son mucho más desde la cotidianidad y del día a día, y que a veces no necesariamente implican afrontar o confrontar, a veces implica replegar también, quedarse en el lugar. El silencio también es una forma de agenciar. Yo sé que hay gente que me dice, no, yo sí, el silencio, y sobre todo quienes han estudiado el conflicto armado saben que el silencio también es una forma de resistir en los territorios. Entonces, digamos, estas acciones concretas que pasan por práctica de la vida cotidiana y demandas, eh, que muchas veces saltan y son discontinuas, es decir, no se dan como de primero pienso esto, segundo el siguiente paso, sino que a veces sencillamente se realizan y dan un salto cuántico y se piensan de otra manera, están en el marco de la contingencia, de lo no acabado, porque muchas veces cuando hablamos de los procesos de lucha y de agencia decimos, no, es un proyecto ya desarrollado, concreto, específico, sea en tal territorio, en tal lugar, son 3.000 personas y no necesariamente allí hay agencia, por supuesto, y lucha, pero también en otros procesos de la cotidianidad hay mucha resistencia y lucha. Entonces, fundamentalmente, las agencias nos permiten pasar del sujeto identitario, es decir, del sujeto individual, que es fundamental para los ejercicios de agencia, a dar la transformación al sujeto político, el que se ve conectado y relacionado en términos de lo que plantea Guattari y Deleuze y Guattari. Ellos son también unos teóricos muy interesantes y dicen conectarse con los otros, no de manera estructurada uno al lado del otro, sino como de manera rizomática, o sea, es decir, conectarse con el que tenemos al lado nos va a permitir, digamos, poder desarrollar nuestros procesos de lucha, de resistencia y de sobrevivencia, porque no son procesos que se dan solitos. Y estas agencias nos permiten transformar o modificar. Yo sé que esto está muy rápido en términos de lo que son los procesos de agenciamiento, porque aquí hay
una cantidad de gente que ha hablado de esto, pero es como para entender que aunque a veces creamos que hacemos en chiquitico y poquito, eso sostiene la vida, la de nosotros, pero también la de los otros. Y que a partir de juntarnos es que va tomando densidad el proceso de agenciamiento y de lucha. Por eso es tan fundamental, por ejemplo, el ejercicio de la Escuela Ruta Migrante, porque nos permite juntarnos también desde la experiencia migratoria, desde la cotidianidad, para pensar también un proyecto migratorio, pero también un proyecto de país acá en el destino, porque hay proyectos de vida, proyecto político, proyecto social que nos va a atravesar. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, la agencia nos construye posibilidad y nos pone en potencia. Y entonces conversemos sobre la agencia migrante, y aquí tomamos a Varela, y es decir, esa capacidad de respuesta y resistencia colectiva frente a contextos de violencia. Y aquí un poco lo que nos decía el tema de lo estructural que se estaba hablando anteriormente, es decir, cómo nos resistimos, cómo afrontamos esos procesos de violencia estructural, de exclusión, que nos ponen en un lugar en el que no estamos de acuerdo, en un lugar de dominación, a veces por el origen nacional, la raza, la nacionalidad, el capacitismo, a veces sencillamente la contradicción campo-ciudad, la gente que viene desplazada, y de ahí nos movemos. Y esa resistencia la damos de manera conjunta. ¿Qué pasa con las personas migrantes? Y de repente esta vez suena un poco fuerte, que las personas migrantes muchas veces, y se ve en el desplazamiento forzado y sobre todo en las migraciones forzadas, nosotros salimos sin nada, salimos con lo que tenemos, con nuestro capital, digamos por así decirlo, en términos de Bourdieu, no capital de plata y dinero, sino capital educativo, con nuestras elaboraciones, aprendizaje y con lo que podamos cargar encima. Y lo que ponemos a resistir es el propio cuerpo, lo que está en tránsito, en la frontera, en las calles, es la corporeidad misma. Entonces, es decir, allí inherente no es solo la acción de la narrativa, es que es nuestro cuerpo en resistencia, digamos, pasando fronteras, atravesando los dispositivos de control migratorio, y esa es lo que Amarela, y pues se entiende así, como esa agencia primaria, es decir, cuando uno se mueve, así sea de manera voluntaria, usted va a pasar por esa aduana de migración y a usted le tiemblan las paticas, y más si va para otro lugar. Entonces, digamos, allí el cuerpo se pone como el primer dispositivo para agenciar. Entonces, esta agencia, y entonces aquí hablo de los estadios, es decir, esta primera agencia de salir de ese lugar, digamos, de ese lugar que muchas veces significó el lugar de la violencia, de la muerte, del despojo, y no dejarnos morir allí, salir de allí y buscar un proyecto de vida, un proyecto de autonomía, un proyecto económico, un proyecto artístico, vital, eso nos da una posibilidad de agenciar y de movernos. Entonces, eso es fundamental para entender el origen de las luchas migrantes. Cuando esto pasa a procesos mucho mayores, organizativos, donde nos juntamos para exigibilidad de derechos, derecho a la salud, derecho a no ser apátridas, por ejemplo, aquí en Colombia pasó y en otros países, derecho, por ejemplo, en los casos de los haitianos en República Dominicana, donde, digamos, se ha generado una serie de dispositivos de exclusión y se juntan para decir, estamos aquí y tenemos el derecho a ser y existir como humanos, como parte de la humanidad, pero también a pertenecer. Entonces ahí se va conformando, digamos, un estadio mayor, y discúlpeme ponerlo como en niveles, que sé que eso no es feo porque al final forman parte del mismo proceso. Entonces ahí se van consolidando los procesos de luchas migrantes. ¿Y por qué es interesante? Porque las luchas migrantes a veces ni siquiera las consideran parte de los movimientos sociales, y las luchas migrantes son parte de los nuevos movimientos sociales, porque además su lucha conecta territorio, conecta el destino, conecta el tránsito, conecta el origen, y nosotros luchamos, digamos, en varios lugares a la vez, en el aquí y en el allá. Como dice Ansaldúa, el NEPA entra en la cabeza de tener mirada estereoscópica y poder ver en muchas dimensiones. Entonces, digamos, la posibilidad de dar estas conversaciones en el marco de las luchas migrantes y de las nuevas formas de movimientos sociales, pues es algo que debemos hacer, es algo que debemos proponernos como migrantes, porque debemos estar inscritos en la categoría de lucha, estas caravanas migrantes, estas madres migrantes que tienen comedores comunitarios, en el caso de la migración venezolana en Colombia, todo lo que, digamos, desarrollaron para garantizar derechos, los dominicanos en Haití, las temporeras de Huelva, que van de Marruecos a Huelva, España, y han denunciado violaciones en los campos de temporeras y se han juntado para mejorar sus condiciones laborales. Todo el movimiento de braceros en México, bueno, que ha tenido ahorita unos escándalos ahí, pero digamos todo lo que han venido gestionando en el país propio de la necropolítica como es Estados Unidos,
pues ha sido una experiencia muy interesante. Entonces, bueno, por aquí coloco Oye, porque Olani creo que tiene una pregunta sí, o alguna cosa. sí, un comentario a propósito del cuerpo, Ruth. Fíjate que lo estoy llevando a mi experiencia como migrante interna. También he sido migrante internacional. Pero bueno, les un ejemplo que también cómo se vive, no una lucha masiva, sino como una lucha interna pasa y sí, muy interna, muy individual y pasa por un silencio para obviar. ¿El ejemplo cuál es? En el caso, por ejemplo, mi madre es de Cartagena y migró para Bogotá, ¿no? Y entonces el primer rasgo de esa migración fue el cuerpo. O sea, mi mamá era morena y terminó siendo blanca porque no se iba no le pegaba tanto el sol, ¿no? O sea, es un cambio sutil con el cuerpo, solo que cuando ella regresa a Cartagena, es vista como, la pregunta, ¿de dónde es que eres tú? Y lo mismo pasa conmigo, ¿no? Y así con varias amigas, cuando nos pasamos del Caribe, que no parece, porque algo pasa en el cuerpo, supuestamente, en los ojos de otra gente. Y quería como también mencionar que quería mencionarlo como como un elemento que sucede, que de alguna manera se naturaliza, pero que también atraviesa nuestra experiencia como migrante interno, ¿no? Y que se pega, o sea, sí pega cuando tú regresas a tu territorio y la gente no te ve como propia de ahí, o entonces empiezas a tener, a construir una nueva narrativa, una nueva identidad, es que yo soy de Bogotá y de Cartagena, en mi caso, por ejemplo. Y ya, con eso como dar un ejemplo de que cómo se vive el tema del cuerpo en una migración, no sé, como tan cotidiana, estando dentro de un mismo país en ese sentido, porque digamos, todos los ejemplos se ven, digamos, de luchas de estas migraciones internacionales, forzadas, etcétera. Nada más quería decir eso. Pues muchas gracias, Dolani, porque a veces, como te digo, como los procesos migratorios tienen un análisis multiescalar, es decir, lo que tú crees que te pasa a ti en esta migración interna, pues escala también en procesos culturales, es decir, cómo el cuerpo, es decir, y eso ahí tiene que ver hasta con los controles biopolíticos, es decir, cómo en el Caribe uno se comporta de una forma y hay unos rasgos, digamos, culturales que perviven en ti, y el llegar acá a Bogotá, pues uno performáticamente los cambia y se coloca en otro lugar y el cuerpo empieza a disponerse de otra manera y uno al final termina estando aquí y allá, por eso tomo Ansaldúa, que a mí me encanta, ya habla del estado del Nepantla, donde uno termina convirtiéndose y habla en nahual, en árbol, en lo que está alrededor de uno para también hacer no solo el ejercicio de sobrevivencia, sino también para entender en dónde está el cuerpo y en qué lugar se encuentra. Y eso nos pasa mucho, sobre todo a las mujeres. Entonces, y a los hombres también, yo no digo que no, pero las mujeres que siempre ponemos el cuerpo por delante en los territorios, es muy particular como esta sensación. Pasa con las mujeres magrebíes, por ejemplo, que llegan a España y cómo son vistas y abordadas. Yo tengo una amiga que fue a España a estudiar y ella, pues, ella, digamos, es como de origen afro, pero de Antioquia. Y parece más bien como venezolana, ¿no? Con los pelos rulos, toda la cosa. Y llega allá, inmediatamente le vieron unos anillos en la mano, ¿no? Mira, estas marroquí cochinas con los anillos, como los usan. O sea, te estoy hablando, digamos, fue un comentario muy fuerte y entonces, claro, ella decía, pues, su cuerpo completo para ellas era el extranjero peligroso allá en el País Vasco. Entonces, fue muy particular porque su cuerpo tuvo que empezar a colocarse, a vivir de otra forma, digamos, un lugar que es seguro, porque estaba en el País Vasco, en España, en el occidente, y su cuerpo se tuvo que empezar a habitar de otra manera y a elevar unas alertas en términos de peligro y exclusión que no tenía acá. Entonces, digamos, cómo también nos va atravesando y se dan estos mecanismos de control biopolítico que propone Foucault. Y bueno, aquí para ir avanzando en la agencia migrante tenemos a Eduardo Domenech, que también habla de esto, que la agencia migrante es la capacidad social y política de rebasar el régimen de control migratorio. Hermano, nos movemos y lo vemos con las políticas de Trump. Seguramente se ha contenido el flujo migratorio, pero la gente sigue moviendo a los Estados Unidos en búsqueda ahí, pues ya el tema de la subjetividad se puede conversar en otro espacio, pero en búsqueda del sueño americano, por ejemplo, o de reencontrarse con sus familias
su familia está allá y su hermano se quedó acá y la gente se va a mover. Esa capacidad de rebasar la política migratoria es lo que plantea Domenech como parte de la agencia migrante. Mesadra habla del derecho de fuga y eso es muy interesante porque no nos vamos a dejar morir en el lugar de origen cuando las condiciones son adversas y tenemos el derecho a fugarnos, a salir de esas condiciones de muerte. Y además Mesadra plantea algo muy interesante, que las migraciones juntan, por así decirlo, y a veces soy muy basta para hablar, lo voluntario con lo forzado. Entonces, cuando uno gente que dice, no, yo migré de manera voluntaria, pero es que ya creo que no puede desarrollar mi proyecto profesional. Y uno dice, bueno, fue tan voluntario, ahí pasó algo en términos de cómo se juntan, ¿no? Porque, claro, la gestión de las migraciones te dice que hay cajita. Migración internacional, migración forzada, desplazamiento forzado, migración económica, flujo mixto, refugio, asilo. Entonces, uno dice, no, pues eso es para gestionarnos, es para ponernos en cajita y ver qué pasa con cada uno de nosotros, pero en la experiencia real hay cosas que atraviesan distinto. Y entonces usted se va pensando que es migración económica, pero resulta que usted no podía estar en su lugar de origen porque era violento, estaba amenazado y además no tenía para comer. Entonces usted lo mueve primero lo de comer, pero resulta que habían otras cosas que le atravesaban. Entonces migrar es una práctica activa, una forma de acción social y la agencia migrante aparece en el acto mismo de cruzar la frontera. Eso es muy interesante porque también lo plantea Mesadra y las luchas migrantes como una forma explícita de agencia política, es decir, allí en las luchas migrantes hay un sujeto político que está moviéndose de lugar todo el tiempo, construyendo lugares distintos de posibilidad en el destino. Y de Génova, él habla de una cosa muy interesante, que es la producción legal de la ilegalidad, es decir, cómo se activan mecanismos y dispositivos de los estados legales para decir quién entra y quién no, y quién es legal y quién no. Entonces, digamos, esto es una pasada rápida sobre autores y que nos dan algunos puntos de análisis para comprender las luchas migrantes. ¿Qué podemos hacer? Y esto también son cosas muy desde la experiencia, prepararnos para coger las emociones de la migración, eso que nos atraviesa, que nos desarraiga, que nos duele, pero también que nos esperanza, que nos da posibilidad en el destino, que nos da posibilidad en el tránsito, que nos dice en el origen podemos retornar y hacer esto. Promover la construcción de un mundo a partir del intercambio y la diversidad, porque a veces esas conversaciones no se dan y entonces hay ejemplos entre alimentos, juguetes, música, palabra, tecnología, arte, y cuando uno ve de dónde viene eso, resulta que viene de muchos lugares y mucha gente ha atravesado muchas cosas y ha aportado para eso, y esos son dispositivos rápidos y pedagógicos para entender que la migración está en muchos lugares y en muchas cosas. Desmontar estereotipos cimentados en, hay alguien que tiene el micrófono prendido, desmontar estereotipos cimentados en las generalidades, es decir, todos son esto, todos los migrantes son lo otro. Por ejemplo, a mí me da la construcción del buen migrante, los buenos somos más, para diferenciar del otro que según no es tan bueno, cuando resulta que ahí hay otros análisis de fondo y el ser buen migrante no es adaptarse de manera tajante a las condiciones del destino, digamos, ese tipo de cosas. Y laboratorios de la diversidad, es decir, pensar cómo construimos animales propios, juguetes propios, nombres propios que de alguna manera ayuden a entender la experiencia migratoria. Podemos hacer ese como el animalario que nos permitía juntar, no sé, animales de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, y ponerles nombres, juguetes. Esos ejercicios son chéveres, digamos, y esto sobre todo para trabajarlo con las infancias y con las mismas infancias migrantes. Y propiciar espacios para la creación del mapa de posibilidades, creer y crear, digamos, y esto es de Apaduray, es decir, como no nos quedamos en la sobrevivencia que muchas veces nos instala la desesperanza, sino que nos pone en el mapa de posibilidades, empezar un proyecto de vida, un proyecto social y político en este lugar de destino, de acogida, y espacios para reconfigurar la identidad a partir de la integración y de lo diaspórico. Y digamos, allí es, bueno, cómo nos volvemos a encontrar con aquellos que tenemos características similares. Puede ser que venimos del mismo país, pero cómo reconfiguramos nuestra identidad en el lugar donde estamos, y generamos prácticas que nos ayuden, digamos, también a recuperar arraigo en ese lugar. Entonces, yo creo que Dolani, ahora sí. Y aquí hay un poema de Ansaldúa que a mí me encanta, y digamos,
para ir cerrando, que plantea que vivir, o sea, Ansaldúa era una mujer chicana que llegó a hacer unos estudios de literatura, que rebasó la academia, que puso el cuerpo, que puso la subjetividad y las emociones, también su religiosidad, a juntarse en el ejercicio de pensarse como mujer chicana migrante. Entonces, este es un poema de ella que se llama Vivir en la frontera, y vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, india, negra, española, ni gabacha, ni mestiza. Estás sorprendida en el fuego cruzado entre bandos, mientras llevas 5 razas sobre la espalda, porque a veces, digamos, migrar también es muchas veces encontrarse sin un lugar específico, sino en muchos lugares a la vez, sin saber a qué lado recurrir o del cual escapar. Vivir en la frontera significa saber que la India en ustedes, traicionada durante 500 años, ya no les habla a ustedes, que las mexicanas la llaman rajeta, sobre todo porque era una mujer chicana que estaba entre México y Estados Unidos, que negar lo anglo dentro de ustedes es tan malo como haber negado lo indio o lo negro. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través de ti, el viento te roba la voz, eres burra, un buey, un chivo expiatorio, precursora de una nueva raza. Mitad y mitad, tanto mujer y hombre, ninguno de los dos un nuevo género. Y aquí hay un concepto fundamental o una categoría que nos ayuda a entender esto, que es lo liminal, lo que está en la frontera, en el borde, lo que también desborda y rebasa lo que nos dicen que debemos ser. Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin fronteras y ser un cruce de caminos. Esto lo escribe Gloria Ansaldúa, pues en inglés yo soy muy mala, Borderlands. No sé cómo se dice, ustedes seguramente lo dicen mejor. Entonces, un poco para cerrar entendiendo que sí, que estamos en lo liminal. Una profesora hablaba de lo turbio, del aquí y el allá, de lo que de alguna manera nos atraviesa y cómo nos persigue nuestra experiencia migratoria, por así decirlo, cómo nos habitan en muchos momentos los controles migratorios y nos persiguen en cada lugar, y así agenciamos la vida y así damos las luchas que nos corresponden y así abrimos y tensionamos la ciudadanía y decimos somos y exigimos, así no seamos reconocidos, y cómo nos juntamos también con otras luchas para transformar las condiciones de vida. Entonces, eso que plantea Marela del derecho de ser y pertenecer, que es lo que vamos construyendo todos los días en la cotidianidad, con quienes nos reciben, con quienes nos acogen, pero también con quienes nos excluyen, quienes rechazan, y vamos en cada lugar de destino haciendo un ejercicio constante de ampliación de mirada, pero también de ampliación de derechos, porque lo que ganemos desde los migrantes, lo ganan también los lugares de destino, acogida, recepción o como que deseen decir. Entonces yo creo que pues, digamos, hasta aquí dejo la conversación porque yo me siento en la palabra y soy un monólogo loco. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Rolando. Gracias, Ruth. Hablando precisamente del tema de hoy que son luchas, pues Antonio, ¿alcanzas a escucharnos? Él está precisamente en un Sí, les oigo, les oigo, les oigo. Ay, ¿Ustedes me oyen? sí, dale, si nos puedes describir un poco qué está sucediendo, precisamente a propósito del tema de hoy de las luchas migrantes, ¿en dónde estás? ¿Qué haces? Pues bueno, estamos en una frontera, justamente. El mayor está hablando, estamos en una armonización en Bosa. Fíjense, aquí todos coincidimos en Colombia, para que sepan, aquí también hay otra actividad por allá. O sea, estamos en un punto donde se juntan las luchas, porque luchas hay de todos los tipos, no tiene que ser solo nuestra. Todas las luchas tienen algo que decir, algún dolor que calmar. Entonces allá hay un encuentro cultural de Bogotá, por allá está la Chiva. Ya saben que a mí me encantan rápidos recorridos. Allá está la Chiva. Obviamente pues es una Chiva que en este momento se concentra en un tema político, pero en el fondo, el trasfondo, y eso es algo que yo quería como platicar con ustedes, está en ese mural de allá. Puede que ahorita pase rápido la coyuntura, que realmente no es permanente el tema político, pero vean ese mural que está allá. Estamos en la frontera acá de Bosa. Del otro lado hay cabildos indígenas que históricamente han sido aislados en guetos, por así decirlo, ahora que el mundo está volviendo un gueto entero. Pero esto es la forma de resistir, y esto es lo que también la escuela transmite.
Aquí estamos haciendo todo el proceso. Pueden ver el mural, ¿verdad? Y ahí me escuchan. Si te escuchamos, acércate un poquito más para apreciarlo. Ah, el mural, ¿no? Ahí está. Sí. Nos quisieron enterrar, pero no sabían que somos semillas. Porque en el fondo, la migración, entendida hoy en día, pues tiene que también que transformarse con todos estos procesos de autonomía, como estamos viendo, de luchas, pero las comunidades indígenas fueron las primeras también que andaron el territorio. Es lo que también nosotros recuperamos y reconocemos y admiramos. El día de hoy justamente estamos acá con la Guardia Indígena y es muy importante acompañarles en estos procesos porque así como han sufrido, nosotros también como migrantes empezamos a sufrir los mismos procesos de gueto y de persecución histórica. Pero ellos llevan 500 años resistiendo y es muy importante entender cómo es que esos 500 años les han permitido la sabiduría de responder ante la opresión. Entonces, bueno, las personas que sean de Bosa, que se hayan salido del país, van a poder ver cómo está ahorita la situación. Los murales, seguimos acá, resistimos. Y yo quería echarles un cuento corto, de un compañero que se llama Quintín. Él fue el que fundó la Guardia Indígena. Él justamente vivió toda la violencia en el país y en vez de quedarse en el pasado, creó el futuro con la Guardia Indígena. Sin él no hubiéramos podido tener una Guardia Indígena, que es justamente una forma de proteger el territorio, pero también al mismo tiempo de reconocer a las comunidades que habitan en él y que tienen su autonomía. Es su autonomía. Y quiero decirles algo muy importante. Esa persona, Quintín Lame, fue como lo que en México conocemos como zapatismo, que es otra lucha también indígena, que también ha sido muy importante y también para los pueblos migrantes. Porque también los indígenas son migrantes. Y ya vieron, ¿no? Hace unas sesiones estábamos con el pueblo campesino, que también es una raíz nuestra. Pero el pueblo indígena también es una de nuestras raíces, tiene mucha experiencia. Y Quintín Lame es previo al zapatismo mexicano. Quintín Lame fue a México y allá fundaron el Instituto Indigenista en México. Interesante que cuando él regresa a Colombia con toda esa experiencia, él funda el CRIC en el 74. El CRIC es el Consejo Regional Indígena Comunitario y es anterior al zapatismo, lo que nos deja entender que ese proceso de andar el territorio, de cruzar las fronteras gubernamentales y proteger la frontera natural, le dio a él la experiencia y el saber para entender que la forma de organizarse era a través del Consejo Regional. Y eso también es lo que está pasando en Colombia en este momento. O sea, yo lo que, en mi opinión, es que en Colombia el zapatismo colombiano fue previo al zapatismo mexicano, por así decirlo, para que me entiendan. Hay evidencia, hay muestras. El asunto es que aquí no quisieron que eso pasara, intereses particulares, y lo impidieron, pero existe y siempre ha existido. Está en un momento de florecer hermoso. También eso lo estamos viendo pues en el proceso político, que hay que ir leyendo esas cosas y no negarlas. Y emocionarnos también, porque pues, o sea, indígenas también hay de todos los tipos, o sea, también personas que se organizan, y eso también es importante reconocerlo, así como afros, y así vamos a ir viendo todo este tipo de luchas. Entonces yo quería compartirles que pues, nos estamos movilizando porque estas clases son así, y agradezco que estén grabadas para que yo pueda darle una repasada. ¿Cómo vamos? Gracias. ¿Alguien es de Sí, Bosa? gracias. ¿Alguien De la tiene gente familia en Bosa? goza. Oye, Antonio, muchas gracias. Lo Te voy mismo. a silenciar un ratico para abrir el micrófono. Entonces, ¿alguien quiere aportar algo? Porque tenemos un último ejercicio para cerrar. Elena, prendiste el micrófono. Hola, muy buenos días para todos. Sí, de hecho lo que acaba de hablar el chico, Guillermo, ¿cierto? Acaba de mostrar unas imágenes, no sabía que estaban en esas actividades, aunque pues en Colombia sabemos que los pueblos indígenas solemos estar en muchas de las actividades y más las guardias indígenas. Y no están por nada, están exigiendo algún derecho, alguna cosa que de pronto no les está llegando. De hecho, quería pues compartirles lo que dice la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, que está asentada allá en Bogotá, donde dice que los pueblos indígenas no deben ser considerados migrantes. Es lo que dice también la ONIC. ¿Por qué? Porque
ya que nosotros como indígenas habitamos un territorio desde antes de la existencia de las fronteras, desde antes de la llegada de Colón. Entonces nosotros somos nativos que estamos aquí antes de que llegara el español y sabemos que es nuestro territorio, es nuestra tierra donde nosotros podemos andar por donde nosotros podamos irnos, ¿cierto? Entonces, hoy en día, pues eso ya como que quedó muy imposibilitado, entonces por ello reclamamos el reconocimiento de nuestros derechos territoriales y culturales y ser pues libres en la movilidad y además pues exigir que nos cumplan con nuestras constituciones y leyes, que estas pues nos están protegiendo en nuestra autonomía y en nuestra identidad. Entonces, yo digo que ser indígena, pues, es ser libre, andar por nuestra América y no ser migrante, pero lastimosamente hoy en día sí, sí nos dejan como de pronto ¿cómo es que le llaman? Un extranjero, digámoslo así, si yo me voy para Cuba, dirán que de pronto soy extranjera, o de pronto si voy para otra parte de acá de Sudamérica, pueden decirlo cuando nosotros antes éramos libres en nuestro territorio. Ese sería mi aporte, mami. Gracias, Elena. Nada más una pequeña presentación de dónde te conectas, quién eres, a qué te dedicas para solamente como ampliar. Si quieres compartir. Sí, bueno, mi imagen, mi pantalla está malita, entonces no me deja ver. Soy una mujer indígena, hablo mi lengua nativa, chamí se llama, del departamento de Antioquia. Em, También por algún motivo desplacé de mi tierra para el departamento del Chocó y acá pues estoy trabajando en algunas cositas. Ahorita pues estoy terminando trabajo social. Tengo un grupito de niñas que les gusta danzar en una comunidad indígena. Obviamente estoy con ellos, con mi comunidad y con otras comunidades. Chocó es un departamento pluricultural en donde llegas y ves las como 5 clases de indígenas, los Dóvidas, Huaunán, Dule, Catío, Chamí. Entonces, es una variedad muy bonita que encontramos acá en el departamento del Chocó. Entonces, también hay lenguas que son muy familiarizadas a las de nosotras. Son 3 familias lingüísticas que hablamos casi los similar. Entonces, y algún día invito también a ustedes para que puedan conocer al departamento del Chocó, Quibdó exactamente. Gracias, Elena. Tú fuiste quien contribuyó a la relatoría de la vez pasada, ¿verdad? Y hoy no tenemos relator. ¡Ah! Se nos olvidó. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo en general? Igual tenemos una pregunta ahí en el chat de cuáles son como que estas formas de lucha o agenciamiento migrante que ustedes han podido llevar a cabo. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las reflexiones que les viene dejando el tema de hoy en relación a las luchas? ¿Consideran ustedes que han eh, llevado alguna lucha con sus experiencias migrantes? Abro el micrófono entonces en los 5 minutos que nos quedan. Teníamos también una propuesta para hacerla, pero vamos a dejar de tareita. Y bueno, me callo aquí por lo pronto. Si Antonio o Ruth quiere cerrar el tema con alguna apreciación en lo que los demás se animan, las demás personas se animan. Ah, mira, ahí está Ruth. Bueno, Dolani, aquí estoy con Antonio y con Jessica. Bueno, ya vamos acá cerrando. Aquí se quedaron muchas preguntas abiertas en el marco de la experiencia migratoria, de las migraciones, de la movilidad humana. Y bueno, sigamos luchando, resistiendo, agenciando, juntándonos para la cotidianidad, para cuidarnos, para la vida, para querernos y para también construir nuestro proyecto político acá en nuestros territorios de destino, acogida, receptores o como le quieran decir. Mira, Jessica, un saludito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes ya. Bueno, por acá estamos
cumpliendo con lo que se debe hacer por el momento y nada. Bueno, nos veremos en otra ocasión. Hola. Feliz de retornar. Feliz de retornar. Sí, literal. Bueno, entonces muchas gracias, Dolani, por toda la ayuda para poder sacar esto adelante. Dale, voy a leer Ya el los compañeros comentario y compañeras. sí, de compañero Edison. Él anteriormente, cuando tú estabas haciendo una intervención, Ruth, él alcanzó a comentar el tema de las comunidades emocionales. Eh, Ahí quieres ampliar un poco eso a propósito de lo que él comentó y luego leo el otro comentario que haré al final. Pues digamos, yo no he leído mucha, digamos, teoría, solo leí una que hablaba como de la epistemología del corazón, que me parece muy interesante porque es la construcción de estos espacios que nos acogen, que nos permiten desarrollar el proyecto de vida, que sobre todo acogen las emociones y hacen reparación emocional de proceso de, digamos, cuando la salida es muy dolorosa. Entonces, creo que también eso es uno de los proyectos o propuestas de la Escuela Ruta Migrante, crear comunidades emocionales que acojan también la emocionalidad de las migraciones, el desarraigo, pero también la esperanza, que significa moverse y migrar, porque también salimos con mucha esperanza a construir un proyecto de vida. Muchas Y, gracias y y, y bueno, si tienes ajá. información sobre eso, Edison, pues adelante. Sí, verdad que en el grupo puedes compartir la bibliografía del texto que has estado leyendo al respecto, Edison. Y bueno, leo lo último que decía Edison. Decía, en lo particular, durante mi tiempo de residencia en el exterior, traté de agenciar a través de redes que buscaban prestar atención a los procesos de inserción laboral, consecución de vivienda, información legal y o contención emocional. Creo que muchas veces es la forma más inmediata de poder actuar. Esa ha sido su experiencia de lucha. Ay, gracias, Edison. ¿Alguien más considera que ha llevado a cabo alguna experiencia de lucha migrante? Pequeñita, grande, lo que sea. Nos quedan 3 minutos. Antonio, ¿quieres agregar algo? ¡Ah, Hola, Gilma! Hola, hola, Gilma. qué Cuéntanos. bueno. Sí, es que ha sido bastante interesante porque empezaron a hablar de un tema que curiosamente siendo migrante en mi propio país no me identificaba. Cuando el compañero Miguel empezó a exponerlo como un ejercicio que había hecho con su carrera, pues definitivamente ahí todo es cambiar de perspectiva y ver cómo las cosas efectivamente sí le tocan a uno. Porque se escucha más que la migración es de un país a otro, pero se habla poco cuando es en la propia región, en el propio país. Yo migré de la costa a Boyacá por la violencia, una situación de violencia y compleja, que no permite una vida digna, que te obliga a ser parte de un sistema al cual tú no quieres pertenecer porque ves que lo estás alimentando. Y la opción es esa, o irte o luchar ante un sistema donde todo, absolutamente todo está en pos de eso, porque es la base de la economía. Entonces, yo me identifiqué bastante con la parte donde hablaba de la feminización de la migración. Sin duda fue una decisión mía por cambiar mis posibilidades de vida y ver que pues siendo de la costa, un lugar donde todas las familias viven juntas y donde irte es visto como extraño, fue como una revelación, tanto para mí como para las personas que me rodean y ya estando afuera, darme cuenta de la realidad y de ver que fue una mejor decisión, me hace pues apreciar más esa transición y ver con otros ojos también a los migrantes cuando lo hacen de un país a otro. Gracias. Gracias, Gilma. Y con esto que comentas, me recuerda lo que comentaba Ruth con el derecho a fugar. Si no es el entorno no está en condiciones para precisamente la integridad de tu vida, pues tienes esta libertad. Y bendito sea que ocurrió en tu caso que sí hubo esa posibilidad de salirte de ese entorno que no te funcionaba. ¿Qué más decía por aquí? Ah, bueno, y comparto ya el link. Bueno, pues entonces recuerden firmar la asistencia de hoy para las personas. El siguiente sábado, ya ahí compartí el link de la asistencia, el siguiente sábado
es la visita, que el lunes le vamos a confirmar dónde va a ser esa visita presencial en Bogotá. Para las personas que están fuera de Bogotá, bien sea en otro país o en otros territorios colombianos, vamos a dejar una tareita que nos puedan compartir cuál ha sido ese lugar eh, donde se atiende población inmigrante, población vulnerabilizada, que ustedes conozcan en el territorio donde ustedes se encuentran. Independientemente de ese lugar, si sea formal o informal, que sea un espacio colectivo que la gente se reúne un ratico, o sea, ese lugar que ustedes le quisieran, nos quisieran compartir a través de un videíto, ¿no? Entonces, igual todas las características de esta tareita la vamos a estar compartiendo la otra semana para que ustedes con calma puedan pensar cuál sería donde yo estoy, cuál sería ese espacio donde se trabaja con población migrante, donde yo trabajo, donde me encuentro con otros migrantes, donde me encuentro con otra población vulnerabilizada. Ese sería como para que se lo lleven en la cabeza y empiecen a pensarlo. Y en el transcurso de la semana nos los puedan compartir porque queremos ver precisamente cómo no pueden acudir a Bogotá a estas visitas, a estas sesiones de práctica, pues entonces tráiganosla, ¿no? De alguna manera nos conectamos y conocer eso que ustedes ya saben. Antonio, coméntanos. ¿Cómo van? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, listo, perfecto. Y ahí también estamos haciendo el final de la armonización, creo que coincidió, eso es una muy buena señal de que justamente tanto aquí, de este lado del puente, como del otro lado del puente, tanto Chile, Antioquia, ahí también hay personas de otras localidades de la ciudad, pero también tenemos gente que está en Australia, personas en Ecuador, en España, en México, en Estados Unidos. Vamos a empezar a ampliar el grupo. En el sentido de que también me gustaría también avisarles que pues, van a entrar más personas, invitadas especiales. Hemos empezado la segunda ya fase de esta hermosa escuela. Yo creo que esto que estamos haciendo es único, muy especial, invaluable y es histórico. También para mí decirles que muchas gracias por conectarse, porque para nosotros es muy especial lo que estamos haciendo. Este proceso es un retorno simbólico donde ustedes puedan también participar y que puedan transmitir de este lado lo que deseen. Entonces, eso es lo que les mandamos hoy para allá, para que vean que realmente Colombia siempre tiene estas formas hermosas de comunicarse, que son ancestrales, antiguas, antes del Estado, como mencionaba la compañera, y que son justo antes de la violencia de que nos llamaran migrantes, sino pues éramos comunidades nómadas. Y eso es importante también. Yo quería como resaltarlo, que muchas gracias. Realmente muchas gracias, yo los escucho y aprendo mucho, mucho, mucho con lo que nos indican y que sepan que aquí de este lado cualquier cosa que se haga en la escuela va a tener impacto en Colombia, de este lado del puente. Vamos a reparar ese puente migrante que está quebrado. Yo les abrazo mucho, les agradezco también, pues porque esto es un proceso también sui generis, nuevo, que es inentendible, por así decirlo, y lo estamos entendiendo. Nos animamos a hacer estas salidas y queremos salir aún más y que ustedes también puedan salir y que puedan hacer estos mismos procesos con calma y con gusto. Entonces, pues esto es lo que les ofrendamos desde nuestro hondo de nuestro corazón. Bueno, Y para eso, un cerrar, abrazo de lucha. sí, para cerrar, si pueden prender un momentico sus cámaras y nos tomamos entonces la foto grupal. Igual yo voy tomando ya foticos para la evidencia. Saben que quien quiera ir prendiendo su cámara aparecer, quien quiera de una vez, si va prendiendo su cámara y quiere decir alguna cosa, también, es lo que quieran comentar. Ahí voy. Listo. Bueno, yo ya tengo la foto. Entonces, bueno, como siempre, el que quiera ir saliendo se va despidiendo, vaya abriendo usted la puerta, yo me voy a quedar aquí con mis compañeros. Ustedes sean libres de salir cuando gusten. Muchas gracias nuevamente a todas y todos. Muchas gracias, Lenny, Toño, a Ruth, muchas gracias por compartir el saber, terrible. Muchísimas Bacana esa mente gracias, y la visión, compañeros hermano. y compañeras. Adiós, adiós, vayan saliendo, abran ustedes mismos la puerta, salgan del espacio virtual, yo me quedo con Antonio. Ustedes cuando quieran salir.
Ruth se quedó congelada. ¿Dónde está Ruth? Ve, Antonio, ¿dónde la ve? Porque se quedó congelada aquí en la pantalla. No pude hablar. Ya juntamos nuestras públicas aunque tenemos internet. Para que Ah, ok. igualmente los niños Natalie se despidió, Jimena. Sí, Ruth se congeló, Ruth se congeló. damos gracias al otro, que es la unión de lo espiritual con lo terrenal, para que siga en nosotros Ah, ya con apareció. ese cordón dorado. Bueno, que pues nos entonces une a ahora lo sí cierro espiritual. la llamada. Pero Nos hablamos entonces. porque Adiós. Mejor. Nos acompañan, nos guían y nos protegen. Eres la mejor, Dolanita, vamos. Con estos Somos un gran seres equipo. en protección, ayuda A la orden. y grandeza. Chao, pues. Que así sea. Ya luego me Que así casas. sea. Eso, vamos a celebrarlo. Parce, te cuento todos los detalles chidos. Perdona que hemos estado corriendo porque el sonido es de la escuela. Los carteles de la escuela. Todo de la escuela, güey. Ahorita. Apoyando la labor. Es el indicador de paz que hacemos los migrantes. Ah, creo que ya se salió. Adiós. Ya la. Estoy cagada. Perdón.